Bueno, y hoy es el Día de la Guaraña, ya lo estábamos recordando desde el inicio del programa, de hecho siguen llegando mensajes también, pero van innovando Ah, sí. sí, este género musical y queremos presentar junto a nuestra compañera María Fernanda Perelló una versión única de Guaraña Rap de la canción Mi Dicha Lejana. ¿De qué se trata esto, Mafe? ¿Puedes contarnos, por favor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Saludo a la audiencia, también a todo el equipo. Así es, hoy básicamente conmemoramos el Día de la Guarania en todo el territorio nacional y justamente porque es una melodía hermosa que nos representa parte de nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Escuchamos mucho o conocemos la Guarania, pero esta es una banda, en realidad, Compromiso Eterno se llama, que fusiona un poco lo que es el rap con la Guarania. Súper interesante, realmente me encuentro aquí con uno de los integrantes del grupo, Martín Solís, más conocido como Más B, que nos va a contar un poquitito acerca de esta nueva versión que quitaron de Mi Dicha Lejana. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, hicimos esta versión acústica de Mi Dicha Lejana, la canción de Emigdio Ayala Báez. Hicimos con el requintista Andrés Cartamán. Hicimos una versión de rap, solamente guitarra, voz y buen rap. Bien, una mezcla de mucho en guaraní y español, tal cual como es la canción original, ¿verdad? Y salió una versión espectacular. Acabamos de estrenar a las 11 de la mañana hoy en conmemoración del Día de la Guarania, ¿verdad? Que cumple 99 años. Estamos muy contentos y queremos compartir con ustedes. Y yo quiero saber, más allá de este tema de Mi Dicha Lejana, ¿cómo fue que se les ocurrió, empezaron este tema de fusionar un poco lo que es hip hop, rap con la Guarania? Bueno, el hip hop tiene su esencia, pero tiene también esa posibilidad de darte de que mezcles con lo que es lo tuyo. Y lo nuestro real, lo nuestro más nuestro es la guarania. Entonces buscamos la manera porque no es tan fácil porque es el 6x8 y el rap, el hip hop va en 4x4 en ritmo. Entonces nos metimos dentro de lo que es la guarania y rapeamos encima de la guarania sin perder la esencia de la guarania, con la letra también, la armonía, pero le metimos mucha energía vocal de la parte de los raperos, ¿verdad? Y quedó algo, una obra de arte que la verdad que a mucha gente le está gustando bastante. ¿Y tienen ya varios temas así fusionados o este sería el primero? Este es el primero, pero tenemos canciones ya que faltan grabar, queremos lanzar un compilado de canciones totalmente de Guarania porque somos la primera banda en hacer esto y queremos dejar ese legado. Totalmente, justamente eso te iba a decir, que se deja también un poco un legado a las futuras generaciones de lo que es este estilo bastante único y diferente. Y me imagino que también nos tiraste a ella la precisa, nos dejas un poco con expectativa también para los próximos temas que se van a venir y por qué no, para lo que va a ser el centenario de la Guarania, porque hoy conmemoramos 99 años, así que el año que viene va a ser un año muy especial. Sí, totalmente. Queremos llegar para el próximo año a los 100 años con el álbum 100 completo. temas. Sí, ojalá 100 temas, ¿verdad? No va a ser joda, pero sí, es un desafío hermoso, increíble. Queremos llegar con eso. Muchas felicidades, éxitos también para todo el equipo y bueno, esperemos que tenga muy buena recepción también de la ciudadanía y que podamos escuchar un poco más lo nuestro mezclado un poquitito con el rap, ¿verdad? Que es una cultura en realidad muy diferente, pero por eso realmente muchas felicidades por poder unir estas dos melodías. Unimos la melodía y nos juntamos Compromiso Eterno con Andrés Cartamán, un requintista increíble, y hicimos esta versión. Espero que disfruten. Así es, no sé, compañeros, si ustedes tienen luego ahí, porque hay un videoclip también donde se puede escuchar y Sí. ver también, ¿verdad? A los músicos. Sí, María Fernanda, ahora vamos a compartir, por supuesto, también con la audiencia, así que muchas gracias y ahora vamos a compartir parte de lo que es esta nueva versión de la Guarania Rap.